la gran pregunta que ha habido en estos últimos días es: ¿hay o no lo que se puede... Bueno, rebrote es una palabra que no la acepta la OMS, pero un repunte, digamos, de casos de COVID-19 en el Ecuador, y si su incidencia es mayor, como se ha dicho también y como dicen los números, en Pichincha versus el resto del país? Muy buenos días, gracias por la invitación. Me parece muy correcto de que siempre estén ustedes informando de manera correcta a la ciudadanía de todo lo que está pasando en este momento, y que causa un caos realmente en el mundo. Primero, me parece excelente lo que acabas de decir, que en la literatura no tenemos, o en los libros epidemiológicos, el término rebrote, ¿sí? Lo que nosotros nos manejamos es la palabra de brote, que es el inicio o el aumento, ¿sí?, de casos observados en relación a los esperados. Eso es un brote. Siempre el brote tiene un inicio y tiene un fin, para empezar. Cuando termina el fin del brote, puede iniciar un nuevo brote o rebrote o como le querramos decir. Pero en este momento no ha terminado, en este caso, el virus. El virus continúa. Este es un virus endémico que se va a mantener hasta que no tengamos una... Es como la influenza. La influenza no se ha ido, está controlada con su vacuna. Ahora, doctor González, se viene un feriado. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le pueden hacer o que se le deben hacer a los ciudadanos para procurar estar lo más a salvo posible de un contagio? Porque el gobierno ha estado pues en una disyuntiva, ¿no? La disyuntiva es: ¿dejamos morir la economía o tratamos de ver una especie de fórmula intermedia para que la economía por lo menos trote, aunque no corra, y la gente se pueda cuidar? ¿Cómo se puede cuidar un ciudadano que va, por ejemplo, un feriado fuera de la ciudad? Ok. Las medidas para el coronavirus, evitar contagiarnos y evitar contagiar al resto, son 3 medidas básicas. Podemos escuchar cientos de medidas, cientos de medidas, pero en nuestro cerebro se nos van a quedar prácticamente 2 a 3 cosas básicas y fundamentales. La primera, el uso de mascarilla, el uso correcto de mascarilla, nariz y boca. Hay gente que lleva la mascarilla en el cuello, eso no sirve, señor. Nariz y boca, primero. Segundo, el distanciamiento social, 2 metros entre persona y persona. Y tercero, la higiene de manos. Con esas 3 medidas básicas nosotros vamos a contener en un gran porcentaje la infección. Ahora, me parece muy correcto lo que estamos haciendo en este momento, lo que está haciendo en este momento cada alcalde, ¿no? Bueno, dependiendo de la localidad, por ejemplo, Guayas. Yo sé que es difícil decirle a las personas que se queden en casa, es complicado, ¿sí? Pero por lo menos evitemos las aglomeraciones, como por ejemplo cerrando cementerios, cerrando lugares de alta demanda, fiestas, todo eso, frenándolo, ¿no? Sí, puedes salir a la calle, sal a la calle, ningún problema, pero no vas a salir aglomerado y vas a ir a un lugar donde haya muchas personas. Esa es la idea. Doctor, muy buenos días, le saludo a Omar Jaén. Gracias por atendernos, doctor. Según la literatura y lo que usted ha podido conocer, supongo que está recibiendo información, ¿qué es lo que está pasando en Europa? ¿Qué es? ¿Es el tema del clima porque están cambiando de estación? ¿Fue un relajamiento totalmente de las medidas? ¿Fue que la gente empezó a reunirse en bares, en discotecas? ¿O qué es lo que está ocurriendo en Europa? Ya, ok, buena pregunta la que haces, debido a que son varios factores y varios puntos que han tocado en Europa. Primero, recordemos que este es un virus que se lo sigue estudiando día a día. Es un virus que tiene 10 meses de vida en este momento y se lo sigue estudiando día a día. Ahora, en Europa terminaron los casos, el aumento, los repuntes, la gente empezó a salir y este virus es un virus que tiene 2 filos o 2 líneas. ¿De qué manera? Primero, uno puede estar infectado, no tiene ningún síntoma, pero sí contagia al resto, ¿sí? Y el otro grupo, que es los que están infectados y sí presentamos síntomas o presentan síntomas. Entonces, los que no presentan síntomas dicen: yo no tengo nada. Por lo general es la gente joven, ¿no? No tengo nada. Salgo a las calles, ando sin ninguna precaución,
abro los bares, y otro punto importante, que la economía nos mata. Es difícil pasar un año encerrado en la casa sin producir, es muy difícil, ¿ya? Entonces la gente empieza a salir, empiezan a haber negocios, y cuando ya realmente las cosas van avanzando, realmente el coronavirus lo deja a un lado. Y mira la gente, como han pasado ustedes, y a nivel general las noticias, pasa la gente con la mascarilla en el cuello, gente sin mascarilla, aglomeraciones, fiestas. Entonces ese es un problema que nos va a acarrear grandes consecuencias. El virus no se ha ido, señores, eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro. El virus no se ha ido, ¿sí? Las medidas han bajado, ¿sí? Las medidas han bajado, pero el virus no se ha ido, y por ende pueden haber nuevos aumentos de casos y colapsos de hospitales. Claro. Ahora, doctor, hemos estado revisando también mucha literatura y fuentes confiables, y nos hacen ver y entender que otra cosa práctica para estar lo más a salvo posible del contagio es los espacios abiertos, bien ventilados, manteniendo la distancia física. ¿Es correcto esto? Muy correcto. La OMS sacó unos artículos que hablaban de la siguiente manera. Lo primero, que decían que efectivamente los espacios abiertos, miren, por ejemplo, en Europa, los bares, ahora las zonas peatonales, se ponen una mesa, sillas, para evitar estar dentro de un lugar cerrado, primer punto. Otra cosa que se hablaba muchísimo también, hincando al lugar abierto, de que si necesariamente estamos en un lugar cerrado, por ejemplo en un bus, en Europa salió ahora un artículo de que se demostró que el virus lo podemos ayudar a controlar en silencio. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con la mascarilla y no empezamos a hablar, no va a haber, en este caso, salida de gotas de Flúyer, que se denominan, o los aerosoles. ¿Sí? Son muchas líneas que están todavía en la mesa. Ya, doctor, esto es una curiosidad de mucha gente que nos escribe, nos llama y nos pregunta: ¿qué tan cierto es que el uso excesivo de aerosoles tampoco es una garantía de que no pueda ser en un momento determinado un canal de contagio? ¿Es verdad que los aerosoles también pueden ser portadores de las gotículas cuando, por ejemplo, usted empieza a disparar aerosoles en un lugar cerrado? Sí. Si usted puede contagiarse, así es, efectivo. Si usted está en un lugar cerrado, créame que el porcentaje de contagio va a aumentar, a diferencia de que estuviera en un lugar cerrado. Y más aún si no tienen la mascarilla, como les había dicho, la mascarilla y el distanciamiento. Existen, mejor dicho, muchas líneas que se habla, por ejemplo, de que la infección de este virus, en la mayoría, son autoinfecciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo toco cosas, voy a lugares, toco todo, ¿no? Que esté infectado, y yo mismo me autocontagio. O sea, me toco los ojos, la nariz y la boca. Aproximadamente en el 90%. Ese es un dato nuevo. ¿Qué hacemos con el transporte público? Por ejemplo, aquí en Guayaquil está el tema de la Metrovía, también los buses normales, los otros tipos de cooperativas que... yo me acuerdo que al principio era saltándose una banca, pero ahora ya veo todas las bancas completas. ¿Qué podemos hacer con el transporte público? ¿Qué tienen que hacer los municipios? Señores, realmente esto es complicado. Como te dije hace un momento, es difícil de que le digas a la ciudadanía se quede encerrado en la casa. Es difícil, ¿sí? En el mundo, mejor dicho. Entonces esto viene con los transportes. Tú puedes poner 30%, 40%, no más allá, pero no es la realidad que vive el mundo, no es la realidad que vive nuestra población. ¿Por qué? Porque el que está desesperado por ir a su trabajo y no tiene su vehículo y no tiene las condiciones económicas para tomar un taxi o algo por el estilo, a él no le va a importar, él se va a subir al bus, porque él necesita llegar a su trabajo para darle de comer a su familia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por último, señores, controlar, tener, por ejemplo, yo sugeriría que dentro del bus exista una persona, como antes, ¿te acuerdas que cobraban a uno por uno? Que alguien exista y que esté vigilando: señor, mascarilla, señor, mascarilla, señor, mascarilla. ¿Ya? Sería lo único, porque la otra sería de que no me llenes el 100%, llénalo por un 30%, separarla, eso no se va a cumplir. Gracias, doctor Fernando González, infectólogo, que nos ha dado una explicación adicional al problema del brote del COVID-19. Que tenga usted un buen día, doctor. Un placer, chicos, un abrazo.